Nahum, un profeta a menudo olvidado, trajo uno de los mensajes más poderosos de la Biblia: la caída de Nínive, capital del temido imperio asirio. En una época marcada por la opresión y la violencia, Nahum fue elegido por Dios para anunciar el juicio contra uno de los mayores imperios del mundo antiguo. Si bien muchos temían el poder indestructible de los asirios, Nahum estaba seguro de que la justicia divina estaba en camino. Su historia es una historia de coraje, fe y un poderoso recordatorio de que ningún reino, por fuerte que parezca, puede escapar de la mano de Dios. Nahum nació en un pequeño y desconocido pueblo llamado El-Cos, rodeado de cerros y paisajes sencillos. Desde muy joven escuchó historias de terror sobre el cruel poder del imperio asirio. Estos relatos hablaban de ejércitos que, destruido ciudades enteras, tomaron familias como esclavas y saquearon sin piedad. La brutalidad de los asirios no tuvo límites y el pueblo de Israel sufrió bajo el peso de esta opresión constante. Con cada noticia de nuevos ataques, la población se preguntaba: ¿dónde estaba el Dios de sus antepasados? ¿Por qué permitía el mal? ¿Reinase sin ser castigado? Nahum, todavía un niño, observaba los rostros cansados de sus vecinos que apenas podían ocultar su miedo y desesperación. Creció en este ambiente de angustia, pero también con una creciente convicción de que Dios nunca ignoraría tal injusticia. Con el paso del tiempo, Nahum se convirtió en un hombre firme y silencioso, que reflexionaba profundamente sobre el papel de Dios frente al mal. Todavía no lo sabía, pero estaba siendo formado para una misión mucho mayor de lo que podía imaginar. Era como si la sombra de algo grande e ineludible se cerniera sobre él. Entonces, un día, Nahum comenzó a tener visiones. Llegaron como sueños vívidos mostrando la caída de la poderosa Nínive, capital del imperio asirio. Vio caer los muros, la gente huir y la ciudad consumida por el caos. Al despertar, se preguntó: ¿por qué Dios le mostraba esto? Nahum, el hombre sencillo de El-Cos, ¿serías capaz de llevar un mensaje tan poderoso? Y así comenzó su viaje. Las visiones que tuvo Nahum no lo dejaron en paz. Pasó días en silencio, pensando en lo que significaba. Al principio intentó ignorarlo. ¿Cómo podría él, un hombre corriente, ser elegido para anunciar la destrucción de una ciudad tan poderosa como Nínive? Era impensable. Todos temían a los asirios. Su capital estaba rodeada de imponentes murallas. Sus riquezas parecían infinitas y su ejército invencible. ¿Quién sería tan tonto como para creer que este imperio caería? Pero, por mucho que intentaba alejar estos pensamientos, las visiones regresaban con más fuerza. Nahum vio el fuego consumiendo la ciudad, escuchó gritos lejanos y sintió la presencia de algo divino, algo inevitable. Sabía que esto no era producto de su imaginación. Dios le estaba mostrando el futuro. Aún así, el peso de esta responsabilidad era aplastante. Caminó por las calles de El-Cos, observando a las personas que lo rodeaban, sin saber cómo empezar. ¿Cómo podemos decir que la justicia divina estaba a punto de caer sobre Nínive? También hubo miedo. Sabía que su mensaje no sería bien recibido. La gente podría reírse de él, llamarlo loco o incluso algo peor. Pero a medida que las visiones se hicieron más claras, Nahum comprendió que no tenía otra opción. No era solo un espectador. Dios lo había elegido para hablar. Y en ese momento, en un amanecer silencioso, aceptó el llamado. Nahum sabía que aceptar el llamado era solo el comienzo. Con la decisión tomada, vino la batalla interna. Pasó las noches en oración, buscando fuerzas para llevar un mensaje tan duro. Lo que Dios le pedía no era sencillo. Predicar sobre la esperanza y la bondad era algo que la gente estaría dispuesta a escuchar.
Pero anunciar la destrucción de Nínive, una ciudad que parecía invencible, fue otra historia. Muchos lo verían como un loco o incluso como alguien que busca problemas. Nunca sentí el peso de esta misión y en algunos momentos casi flaqueé. Caminó alrededor del Elcós, tratando de encontrar la paz, pero las visiones seguían inquietándolo. Cada detalle que vio fue muy vívido. El sonido de los muros cayendo, el fuego que consumía la ciudad y el silencio sepulcral que vino después de la destrucción. Las imágenes eran tan reales que en un momento Nahum casi podía sentir el humo en sus pulmones. Fue durante uno de estos paseos, aislado en un campo, que Nahum se detuvo y con los ojos puestos en el cielo pidió una respuesta. ¿Qué debería hacer? Entonces Dios le respondió no con palabras, sino con una profunda convicción en su corazón. Por difícil que fuera, debía hablar. Nahum fue elegido para anunciar la caída de Nínive, y nada, ni el miedo ni la duda, pudo desviarlo de ese camino. Poco a poco empezó a prepararse. Sabía que su mensaje encontraría resistencia, pero la justicia de Dios era bien. Y, aunque muchos no lo creían, la verdad quedó registrada en las visiones que había recibido. Lo único que faltaba ahora era el momento adecuado para hablar. Nahum supo que el tiempo de silencio había terminado. El mensaje que ardía en su interior ya no podía conservarse. Empezó a caminar por las calles de Elcós, predicando sobre la inminente caída de Nínive. Al principio pocos lo escucharon, la gente pasaba corriendo, algunos simplemente se detenían por curiosidad. ¿Quién era este hombre que se atrevió a hablar en contra de una ciudad tan poderosa? Las palabras de Nahum fueron fuertes, sin vacilación. Habló de la ira de Dios contra la violencia y la opresión. Decía cómo Nínive sería destruida, sus muros derribados, sus riquezas saqueadas, y nadie escaparía del juicio divino. La gente lo escuchaba con expresiones de incredulidad. ¿Cómo podía alguien anunciar la caída de un imperio que parecía invencible? Nínive era el corazón del mundo conocido, un centro de riqueza y poder militar. La idea de su destrucción parecía absurda, pero poco a poco la convicción de Nahum empezó a tener impacto. Algunos, especialmente aquellos que habían sufrido a manos de los asirios, sintieron una extraña esperanza en sus palabras. ¿Podría ser verdad? ¿Actuaría Dios finalmente contra la ciudad que había causado tanto sufrimiento? Incluso los más escépticos empezaron a prestar atención. Aún así, muchos dudaron. Los muros de Nínive eran inquebrantables y su ejército imbatible. ¿Cómo podría un hombre de un pueblo pequeño afirmar lo contrario? Pero Nahum continuó, imperturbable. Cada palabra que decía parecía llenar el aire con una fuerza invisible. Sabía que se acercaba el momento de la justicia y lo que vendría después sería aún más difícil de aceptar. Mientras que las palabras de Nahum desparramar, las reacciones fueron cada vez más intensas. Muchos comenzaron a preocuparse por su mensaje y los rumores de la caída de Nínive llegaron a oídos de líderes importantes. Algunos de ellos se alarmaron, temiendo que Nahum estuviera sembrando revueltas entre el pueblo. Otros creían que era un fanático más que, con el tiempo, perdería fuerzas y sería olvidado. Pero Nahum no estaba solo en sus palabras. Había un creciente descontento entre las naciones vecinas. La opresión asiria había herido a muchos, y la idea de que Nínive finalmente pagaría por sus crímenes comenzó a resonar. Las ciudades conquistadas, los exiliados y los que vivían bajo constante amenaza sintieron el peso de la justicia inminente. Nahum hablaba cada día con más convicción. Dios no permitirá que los violentos se salgan con la suya. El pueblo de Judá, aunque todavía temeroso, comenzó a ver un rayo de esperanza en la profecía. Sin embargo, mientras algunos escuchaban atentamente, otros reaccionaban con hostilidad. Nahum se enfrentó a líderes que vieron su mensaje como una amenaza al orden.
Temían que hablar en contra de Nínive provocaría aún más represalias contra ellos. Y así, Nahum enfrentó intentos de silenciarlo. Pero, como una fuerza mayor lo movía, continuó. Incluso con amenazas a su vida, no dudó. Con el tiempo, su mensaje empezó a tomar realidad. Se estaban extendiendo rumores sobre debilidades internas en el imperio asirio. Comenzaron a surgir rebeliones en territorios lejanos. Nahum sabía que lo que se avecinaba era mucho más grande de lo que nadie podía imaginar. El mensaje de Nahum empezó a molestar aún más a los poderosos. Sabiendo que sus palabras iban llegando cada vez más lejos, enviaron espías asirios para observarlo. Existía un temor creciente de que su predicación pudiera instigar revueltas y debilitar el control del imperio. No pasó mucho tiempo antes de que los asirios conspiraran para silenciarlo de una vez por todas. Pero, por extraño que parezca, Nahum siempre parecía escapar. Cuando los soldados lo buscaban, Nahum estaba un paso adelante, protegido por caminos que nadie más conocía. Era como si una mano invisible lo guiara, liberándolo del peligro en cada nuevo intento de captura. Mientras tanto, dentro de Nínive, las cosas empezaron a desmoronarse. Intrigas políticas, traiciones y corrupción corroído el corazón del imperio. Nahum sabía que esto no era una coincidencia. Dios estaba actuando, y lo que había anunciado no tardaría en suceder. Cada semana llegaban al pueblo noticias de rebeliones más lejanas. Los aliados de Nínive, que antes parecían inquebrantables, ahora comenzó a volverse contra el imperio. Nahum, con su mirada atenta, observaba todo esto con la calma de quien sabe que el plan de Dios está en marcha. Las visiones que antes le habían causado tanto miedo, ahora tenían sentido. Vio claramente que se acercaba la caída de Nínive, como un río rompiendo sus barreras. Aún así, Nínive mantuvo su arrogancia. Sus líderes creían que podían contener cualquier revuelta y controlar cualquier amenaza. Pero Nahum sabía que la destrucción vendría de donde menos la esperaban, y que nada, ni siquiera los grandes muros de la ciudad, podría detener el juicio que se acercaba. Dentro de los muros de Nínive algo empezó a cambiar. Lo que alguna vez pareció indestructible ahora comenzaba a mostrar signos de debilidad. Las rebeliones que Nahum había presagiado no eran solo rumores lejanos. Se acercaban y la ciudad, tan llena de orgullo, comenzaba a sentir el peso de la crisis. Las intrigas se apoderaron del palacio. Los líderes traían unos a otros en busca de poder, y el pueblo que anteriormente había vivido bajo la sombra de la grandeza de Nínive comenzó a darse cuenta de que el fin podría estar más cerca de lo que imaginaban. Nahum continuó predicando, ahora con aún más convicción. Habló de la justicia de Dios, que no solo recaía sobre los individuos, sino también sobre los reinos. Nínive fue engrandecida por la violencia, pero su tiempo de opresión está llegando a su fin, proclamó. Muchos de los que antes lo ignoraban ahora comenzó para prestar atención. Las noticias que llegaban desde el interior de la ciudad eran sombrías. La corrupción estaba por todas partes y los ejércitos que alguna vez protegieron la capital estaban debilitados por las luchas internas. Pero incluso con los claros signos de decadencia, Nínive todavía se aferraba a su arrogancia. Sus gobernantes creían que con alianzas estratégicas y promesas de oro podrían mantener el control. Enviaron embajadores a negociar con las naciones vecinas, tratando de recuperar fuerzas. Sin embargo, todos los planes parecieron fracasar. Era como si una maldición cayera sobre ellos, como si todo lo que tocaban estuviera destinado a caer. Y Nahum supo que esta era la mano de Dios actuando. Vio en sus visiones la inminente caída de la ciudad, pero lo que aún no sabía era que se acercaba el asedio final y que Nínive enfrentaría un destino mucho más rápido y devastador de lo que nadie podría haber predicho.
Cuando Nínive empezó a desmoronarse desde dentro, sus líderes todavía intentaban desesperadamente mantener el control. Se celebraron reuniones secretas y se hicieron promesas de alianzas a cualquier precio. Oro, tierras, incluso concesiones de poder, todo se ofreció para evitar la inminente caída. Pero, como ya había predicho Nahum, estos intentos no tendrían éxito. El corazón del imperio estaba podrido y nada del exterior podía salvarlo. Mientras tanto, los ejércitos rebeldes comenzaron a organizarse. Las naciones que habían vivido durante mucho tiempo bajo el yugo de los asirios vieron ahora una oportunidad de venganza. Babilonia y Media, anteriormente enemigas, unieron fuerzas y planearon el asedio de la gran ciudad. Lo que parecía impensable comenzó a tomar forma. El invencible imperio asirio estaba rodeado y Nínive sería el objetivo final. Los muros que muchos creían irrompibles ahora parecían una prisión para sus habitantes. Nahum, observando todo desde lejos, supo que el asedio era solo el comienzo. Había visto en sus visiones cómo las aguas del Tigris, que corrían cerca de la ciudad, realizaría un papel crucial en su destrucción. No serían solo los ejércitos los que invadirían Nínive, la naturaleza misma se volvería contra ella. Los días de gloria de Nínive estaban claramente contados, pero incluso con los ejércitos a su alrededor y las fuerzas naturales en contra, los líderes todavía creían que podían resistir. El sitio de Nínive había comenzado. Los ejércitos de Babilonia y Media, ahora aliados, rodearon la ciudad con determinación, dispuestos a derrocar a quien los había oprimido durante tanto tiempo. Los imponentes muros que alguna vez intimidado cualquier invasor, ahora parecía más vulnerable cada día que pasaba. En el interior, la desesperación se hizo palpable. Los habitantes de Nínive, que alguna vez confiaron en la protección de sus dioses y sus fortificaciones, ahora temían lo peor. El suministro de alimentos comenzó a disminuir y gritos de angustia resonaron por las calles de la ciudad. Nahum, en su lejana ciudad, observaba con una calma que solo la certeza de la justicia divina podía proporcionar. Lo había visto en sus visiones. Los muros serían derribados no solo por las manos de los hombres, sino por las fuerzas de la naturaleza. Y eso es exactamente lo que empezó a suceder. Las fuertes lluvias que Nahum había predicho hicieron que el río Tigris se desbordara. Las aguas, antes tranquilas, ahora corrían furiosamente, amenazando los cimientos de la ciudad. Lo imposible empezaba a materializarse. Con el derrumbe de parte de las murallas, los ejércitos enemigos vieron su oportunidad. Entraron en la ciudad con furia, destruyendo todo a su paso. El gran palacio de Nínive fue saqueado, sus riquezas confiscadas y sus líderes capturados o asesinados. Lo que una vez fue el corazón del imperio más poderoso de la tierra, ahora no era más que ruinas humeantes. La ciudad que todos creían eterna estaba de rodillas, aplastada por la mano invisible de la justicia de Dios. Con la caída de Nínive, un profundo silencio se apoderó de las tierras circundantes. Lo que alguna vez fue una gran ciudad, símbolo de poder y riqueza, ahora no era más que escombros. Los invasores que habían entrado por los muros destruidos salieron llevando el oro y los tesoros, mientras las llamas consumían lo que quedaba. Nínive, que durante tanto tiempo aterrorizó a las naciones vecinas con su brutalidad, había sido completamente humillada. El fuego que Nahum vio en sus visiones lamía los cielos, y el humo se podía ver a kilómetros de distancia. Nahum sabía que esa destrucción no era solo una victoria militar, era la justicia de Dios, cumplida exactamente como él había anunciado. La profecía de la que muchos dudaban era ahora una realidad indiscutible. El pueblo de Judá, al enterarse de la destrucción de Nínive, comenzó a creer aún más en las palabras de Nahum. La ciudad, que parecía impenetrable, había sido arrasada en apenas unos días.
Aquellos que sufrieron a manos de los asirios vieron ahora cómo el imperio se desmoronaba ante sus ojos. La caída de Nínive resonó como un trueno en todas las naciones. No fue solo el fin de una ciudad, sino la caída de un imperio que, durante siglos, gobernó con mano de hierro. Los pueblos que alguna vez vivieron con temor a los asirios, ahora miraban a Nahum y sus palabras con reverencia. Lo que había anunciado con tanta convicción se había cumplido de una forma aterradoramente precisa. Nahum ya no era solo un profeta, se había convertido en el símbolo de que la justicia divina no falla. Babilonia, una de las fuerzas que participó en el asedio, rápidamente comenzó a consolidarse como la nueva potencia mundial. Su ejército, dirigido por astutos generales, tomó las riquezas de Nínive y amplió sus dominios. Pero algo en las palabras de Nahum persiguió incluso a los babilonios. La misma justicia que había caído sobre Nínive podría, algún día, caer sobre cualquier nación que se atreviera a seguir el mismo camino de opresión. Mientras tanto, otras naciones que se habían visto obligadas a pagar tributo a los asirios comenzaron a levantarse. Estallaron revueltas en muchos rincones y el antiguo orden quedó completamente destruido. Cada pueblo buscó ahora su propia libertad, configurando un nuevo mapa político. Una vez consumada la destrucción de Nínive, Nahum se retiró a una vida más tranquila. Había cumplido su misión, entregando al mundo el mensaje que Dios le había confiado. Pero incluso lejos de la vista del público, su nombre resonó entre las naciones. Reyes y gobernantes hablaban de él, un hombre sencillo que predijo la caída de un imperio. Sus palabras se convirtieron en una advertencia para todos los que atrevimiento sigan el camino de la opresión, recordando que la justicia de Dios puede tardar, pero nunca falla. Nahum sabía que su profecía no era solo un relato de Nínive, sino una advertencia eterna. El destino de Nínive fue un ejemplo de lo que le sucede a cualquier nación que abusa de su poder, aplasta a los débiles e ignora la justicia. Cada reino que nació, cada imperio que creció, debería recordar lo que les pasó a los asirios. Y esta lección empezó a moldear el pensamiento de las generaciones siguientes. Aunque el nombre de Nahum se convirtió en un faro de justicia, nunca buscó la gloria personal. Para él, lo que importaba era que se hiciera la voluntad de Dios. Su mensaje fue transmitido de generación en generación, escrito y preservado, como un recordatorio constante de que no importa cuán poderoso sea un reino, no es invulnerable a la justicia divina. El colapso de Nínive fue solo el comienzo. La historia de Nahum nos deja una lección profunda y eterna. Ningún poder terrenal es eterno y la justicia de Dios siempre prevalece. La caída de Nínive, un imperio que parecía invencible, muestra que la arrogancia, la violencia y la opresión no pasan desapercibidas ante los ojos divinos. Aunque por un tiempo los injustos prosperan, llega un momento en que el peso de sus acciones los alcanza. Nahum fue el mensajero de esta verdad implacable, recordándonos que, al final, la justicia de Dios es ineludible. Esta historia nos desafía a reflexionar sobre los ciclos de poder y opresión que se repiten a lo largo de la historia humana. Al igual que Nínive, muchas naciones e imperios surgen, conquistan, oprimen e inevitablemente caen. El mensaje de Nahum no se limitó a su época. Resuena hasta el día de hoy, recordándonos que la verdadera fuerza no reside en levantar muros ni en ejércitos poderosos, sino en vivir con justicia y compasión. El profeta Nahum, en su sencillez, fue elegido para llevar un mensaje duro pero necesario. No dudó en decir la verdad, incluso cuando parecía imposible que sus palabras se hicieran realidad. Y, por tanto, su historia nos enseña sobre la fe, la valentía y la certeza de que Dios actúa en el momento adecuado, incluso cuando el mundo parece estar a merced de la injusticia. En el viaje de Nahum,
vemos que todos, de alguna manera, somos responsables de buscar la justicia y recordar que nada está fuera del alcance de Dios. Observa y en el momento adecuado, actúa, aportando el equilibrio que el mundo tan desesperadamente necesita. Si te gustó la historia de Nahum y quieres seguir siguiendo otras historias de fe y superación, no olvides darle me gusta a este video y compartirlo con tus seres queridos. Y por supuesto, suscríbete al canal para no perderte ningún contenido nuevo. Juntos, exploremos lecciones más poderosas de la Biblia.